En el imperio de Helios existían 3 familias que habían nacido con habilidades especiales y que se fueron heredando de generación en generación. Estas eran las casas de Els, quienes producían grandes eruditos, la casa de Erebos, quienes destacaban en el manejo de la espada, y por último la casa Leroy, quienes desarrollaron miles de habilidades en varias disciplinas. Sin embargo, Leticia Leroy, la hija mayor del marqués, era normal y corriente, con un rostro que no era ni bonito ni feo, con una altura que no era ni demasiado alta ni demasiado pequeña. No había nada en lo que fuera particularmente buena o mala. Simplemente era amable y considerada como la espina en el ojo de la familia Leroy. Y como si eso no fuera suficiente, donde quiera que iba la comparaban con sus hermanos menores. No era tan bonita como su segunda hermana Diana. No era tan inteligente como su tercer hermano Emil. No era buena usando una espada como su cuarto hermano Javier. Y no tenía talento en la magia como su hermana menor Irene. Sin embargo, Leticia nunca sintió celos ni envidia de sus hermanos menores, más bien estaba orgulloso de ellos. Pero para entonces Leticia no tenía idea de que su familia estaban avergonzados de ella, y solo lo supo cuando ellos decidieron abandonarla. Pocos sabían que esa sería su peor decisión. Leticia había vivido marginada por su propia familia desde que tenía uso de razón. El motivo era simple y cruel. Jamás logró despertar sus propios poderes. Desde entonces se había convertido en la mancha de la grandiosa familia Leroy. En ese momento, una voz suave muy distinta a las que solían denigrarla la llamó. Al levantar la cabeza, vio a María acercarse con una taza de té entre las manos. Sin embargo, ni siquiera su bebida favorita podía borrar las palabras que Diana le había lanzado esa mañana. Su hermana, cuya habilidad consistía en hacer florecer las rosas más hermosas, también podía lanzar las espinas más dolorosas con su lengua afilada. ¿Por qué no poseo ninguna habilidad, María?, preguntó Leticia acurrucándose más. María dejó la taza y habló con cautela. Quizás porque ya posee un talento y no puede verlo, mi señorita. Intentó animarla, pero cuando Leticia le preguntó cuál podría ser ese poder, la mujer se sintió avergonzada de no poder darle una respuesta. Leticia entonces sonrió y le preguntó por su hermana menor, de quien sabía estaba enferma. Ella no ha mejorado ni ha empeorado. Me gustaría poder consultar con otro médico, pero no tenemos el dinero suficiente. Leticia entonces se acercó al tocador. María notó enseguida que estaba tomando las joyas que parecían más valiosas, así que se apresuró a negarse, asegurándole que su padre el marqués se enfadaría mucho, pero Leticia insistió y ante eso, la joven sirvienta no pudo negarse a su buena voluntad. Ay, señorita, ojalá cayera dinero del cielo, o al menos me encontrara una moneda tirada en el suelo, dijo de pronto María con un tono casi alegre, intentando cambiar de tema, y al escucharla, Leticia dejó escapar una pequeña risa, siguiéndole el juego. Pues espero que hoy encuentres dinero en la calle, María. Ahora ve con tu hermana. La despidió, y momentos después, mientras se preparaba para regresar a casa, María salió de la mansión y dejó escapar un largo suspiro. En toda su vida nunca había conocido a alguien tan amable y considerado como Leticia, y sin embargo la familia Leroy siempre la ignoraban, como si su presencia fuera una molestia. Verlo resultaba doloroso. Entonces algo brilló en el suelo justo frente a ella, y al inclinarse y recogerlo, los ojos de María se abrieron de par en par. Era una moneda de oro. En ese momento, una voz acompañada de una ligera risa cruzó su mente. Espero que hoy encuentres dinero en la calle. ¿Era posible que se tratara de una coincidencia? Aquella mañana Leticia se había preparado para ir a ver a Livian Els, su prometido. Antes de ese compromiso, ambos habían crecido juntos y mantenían un vínculo cercano, por lo que ir a animarlo al campo de entrenamiento le parecía lo más natural del mundo. Sin embargo, en medio del pasillo, sus pasos se detuvieron al encontrarse con Diana, quien con un tono de desaprobación le preguntó a dónde se dirigía. Leticia guardó silencio un instante, confundida antes de explicar sus intenciones, pero las cejas de Diana se alzaron aún más. Luego esbozó una sonrisa torcida y soltó con desdén. Como si pudiera ser de gran ayuda. Después de eso, pasó a su lado y se marchó. Desde ese momento, el viaje hacia la academia se volvió extrañamente inquietante. Leticia no lograba quitarse aquella sensación del pecho. Aún así, antes de darse cuenta, el carruaje ya había llegado a su destino. Con un leve nudo en el estómago bajó del carruaje, pero antes de que pudiera avanzar un paso más, una voz familiar la detuvo. ¿Qué haces aquí? Leticia se giró, cabello plateado que brillaba bajo la luz del sol, ojos violetas
intensos y fríos. Era Livion, pero su rostro mostraba una clara desaprobación. Vine porque quería animarte. No es necesario. Aquellas palabras la tomaron por sorpresa. Aunque Livion solía ser reservado, nunca había mostrado un rechazo tan abierto. De hecho, él solía ser muy amable con ella. Y confundida, Leticia sacó su pañuelo, que en realidad era un regalo que había preparado para él. Pero antes de poder entregárselo, él volvió a hablar. ¿Tus habilidades ya despertaron? Leticia no tuvo valor para responder, y cuando levantó la vista, los ojos violetas de Livion estaban fijos en el pañuelo, específicamente en el bordado de punto con forma de un trébol, lo cual le hizo fruncir el ceño. Deberías hacer algo mejor que eso. Será mejor que me marche. No veo que haya una razón para quedarme más tiempo. Y tras decir eso, Livion se marchó sin volver la vista atrás, dejando a Leticia, que de pronto se sintió torpe y fuera de lugar, como si solo hubiera ido a estorbar. Y al final, viendo que no tenía sentido seguir allí, decidió marcharse también. O al menos eso intentó, porque en ese momento chocó con alguien que pasaba. Avergonzada, Leticia levantó la cabeza para disculparse, pero algo rojo llamó su atención al caer al suelo. Era sangre. La mano del hombre frente a ella tenía un corte profundo. ¡Ay, por Dios! ¡Está herido!, musitó ella. No se preocupe, esto no es nada. El hombre sonrió con despreocupación, como si realmente no fuera importante, e intentó seguir su camino, pero Leticia lo sujetó por el brazo sin darse cuenta. Sus ojos azules se abrieron con sorpresa y ella le tendió con cuidado su pañuelo. Si no le importa, al menos use esto. Pero sus palabras se detuvieron a mitad de la frase, al recordar la forma en que Livion había mirado su pañuelo, y por un momento estuvo a punto de retirarlo avergonzada, pero entonces el desconocido lo tomó y preguntó: Está bien que use algo tan precioso. Leticia estaba tan sorprendida que se quedó como un pescado fuera del agua, pero rápidamente se recuperó y sonrió. Incluso tomó su mano sin dudar, limpió la sangre con el pañuelo y lo anudó, cubriendo la herida. Al terminar, el desconocido preguntó su nombre. Él tenía rasgos afilados que le daban una impresión fría, pero la ligera curvatura en las comisuras de su boca suavizaba esa dureza. Mi nombre es Leticia Leroy, dijo ella sin saber quién era el hombre que tenía al frente, ni cómo en ese momento sus destinos se habían torcido y entrelazado al mismo tiempo. Enoch Aquiles era un hombre imposible de ignorar para cualquiera que aspirara a convertirse en miembro de los caballeros imperiales. Había aparecido casi de la nada, como si hubiera caído del cielo. Su habilidad para someter con facilidad a los demás candidatos y la elegancia con la que manejaba la espada rozaba lo monstruoso, pero los que lo envidiaban solían murmurar a sus espaldas cosas como: dices que eres duque, pero ni siquiera has tenido una ceremonia de sucesión. ¿Se puede llamar duque a alguien que ni siquiera ha heredado oficialmente el título? Su familia ni siquiera tiene dinero. Ese era el defecto de Enoch. La casa ducal Aquiles estaba al borde de la ruina. La mala administración de los negocios y las enormes deudas que había dejado el antiguo duque habían reducido a la familia a una situación desesperada. Quizá por eso Enoch se había arrojado al entrenamiento con una determinación casi obsesiva. Convertirse en caballero imperial era la única forma de levantar nuevamente el nombre de su casa. El problema era que siempre terminaba descalificado del examen de ingreso, y ante eso la gente solía decir una cosa: no es que no tenga talento, es solo que tiene muy mala suerte. Así es, ese era él, el desafortunado Enoch, quien en los últimos días había empezado a preguntarse si el camino que había elegido era realmente el correcto. Y fue entonces cuando ocurrió. Él, que caminaba distraído, chocó con una joven de unos ojos azules claros y brillantes que lo dejaron momentáneamente sin palabras. Ella realmente lucía frágil, como si pudiera deshacerse con el viento, pero aún así se concentraba con seriedad mientras ataba el pañuelo con esmero, y Enoch no pudo evitar su curiosidad. Quería conocer el nombre de aquella mujer tan dulce, y después de saber su nombre y verla marcharse, Enoch se quedó inmóvil observándola hasta que su figura desapareció. Luego miró el pañuelo atado a su mano. En él había un trébol de 4 hojas bordado en hilo verde. Las puntadas eran un poco torpes, pero curiosamente aquello le hizo sonreír. Y ese mismo día, por primera vez, Enoch aprobó el examen para convertirse en candidato a caballero. Días después llegó el cumpleaños de Diana. El salón se llenó de jóvenes nobles que acudieron a felicitarla. Desde la distancia, Leticia observó la escena antes de acercarse y entregarle a su hermana el regalo que había preparado con meses de anticipación. Sin embargo, cuando Diana abrió la caja y vio el broche de esmeralda con forma de trébol de 4 hojas, el ambiente cambió. Las jóvenes que la rodeaban comenzaron a comparar su regalo con otro broche mucho más lujoso que una de ellas ya le había entregado. Pero los elogios hacia el nuevo regalo hizo sentir a Leticia como
como si el suyo fuera insignificante, y poco después Diana salió del salón con Leticia bajo el pretexto de guardar los regalos, pero en cuanto quedaron a solas, ella dejó de fingir. Con evidente desprecio, Diana criticó el broche y le reprochó haber llevado algo tan anticuado. Pero para Diana el verdadero problema no era el regalo, sino Leticia en sí misma, y tras decirle con frialdad que prefería que no volviera a asistir a su cumpleaños, se marchó dejando sola a Leticia, que ya sabía que era motivo de vergüenza para su familia, pero escucharlo de labios de su propia hermana la golpeó con más fuerza, llenándola de un sentimiento de humillación. El marqués Leroy estaba gratamente sorprendido por la presencia del maestro Sellos, un mago muy conocido en el reino. Sin embargo, el anciano que había llegado para saludar ya había notado el trato que el marqués les daba a sus hijas. La diferencia en su trato era evidente. Parece que quieres mucho a tu segunda hija. El marqués observó a Diana, que ya reía animadamente con las damas nobles, y respondió con una expresión satisfecha, pero cuando su mirada se deslizó hacia la puerta por la que Leticia acababa de salir, su rostro se endureció. Mi hija mayor es todo un caso. Es muy frustrante que aún no haya despertado ninguna habilidad. Al escuchar eso, Sellos se quedó pensativo y se acarició la barbilla mientras observaba a las dos hermanas. La energía de Diana era como la luz suave del sol filtrándose a través de una cortina, pero Leticia era como el mismo sol. Era una energía tan fuerte que era imposible que fuera alguien sin talento mágico. Sellos entonces entrecerró ligeramente los ojos recordando una historia de hacía muchos años. Incluso antes de que naciera Leticia, la familia del marqués Leroy atravesaba una situación económica difícil. Su nuevo negocio no prosperaba y las pérdidas comenzaban a acumularse. Y como si eso no fuera suficiente, después de dar a luz a Leticia, los médicos le dijeron a la marquesa que su cuerpo era demasiado débil para concebir nuevamente, pero el destino cambió de forma inesperada. El negocio que todos consideraban un fracaso comenzó a prosperar. Al mismo tiempo, la salud de la marquesa mejoró sorprendentemente y con los años terminó dando a luz a 4 hijos más. Desde entonces, las buenas noticias parecían suceder una tras otra. En resumen, fueron años felices, como si la familia estuviera siendo recompensada por todo el sufrimiento que había soportado antes, hasta que un día, el marqués Leroy y su esposa se hicieron una pregunta. ¿Desde cuándo exactamente empezó a irles tan bien? Y después de pensarlo durante mucho tiempo, llegaron a una conclusión. Todo había empezado a mejorar desde el nacimiento de Diana. Sellos, sentado frente al marqués, no mostró el mismo entusiasmo cuando éste le contó aquella historia que ya conocía. Entonces, con aparente curiosidad, preguntó ¿cuál era la habilidad de Diana? La respuesta: podía hacer florecer flores, flores hermosas, flores maravillosas. El marqués realmente lucía muy orgulloso de eso, pero Sellos no se le unió. En cambio, comentó que Leticia también parecía ser una chica encantadora, pero el marqués solo bufó mientras retrucaba. Esa chica solo es una vergüenza. Es por eso que estoy pensando en romper el compromiso entre Leticia y el joven Livion. Sellos levantó la vista con sorpresa e intentó hacerlo recapacitar, y quizás aún no sabía cuál era la habilidad de Leticia, pero el mago estaba convencido de que esa chica poseía un poder extraordinario. Sin embargo, el marqués Leroy ni siquiera parecía dispuesto a escuchar. De hecho, este ya había tomado una decisión definitiva. Su plan era simple: romper el compromiso entre Leticia y Livion y anunciar un nuevo compromiso con Diana. Después de todo, ¿quién rechazaría a una hija capaz y afortunada en lugar de una que no tenía ningún talento? Y días después, durante una cena en la que por cierto Leticia no asistió, el marqués Leroy propuso a su hija Diana que tras la ruptura del compromiso entre Leticia y Livion, sería apropiado que ella ocupara el lugar de su hermana mayor. La noticia fue recibida por Diana con una mezcla de satisfacción apenas disimulada y entusiasmo. Y no tardó en utilizarla contra Leticia poco después, lanzándola como un comentario aparentemente casual que, al ver la reacción de su hermana, se apresuró a disfrazarla como una simple broma. En los días que siguieron, Leticia no supo explicar por qué, pero una inquietud persistente comenzó a instalarse en su pecho. Era una sensación vaga, incómoda, como si algo estuviera a punto de ocurrir, hasta que una mañana, sin previo aviso, Livion llegó al marquesado y en el momento en que sus ojos se encontraron, Leticia sintió que su mundo se caía en pedazos. Nuestras familias quieren romper nuestro compromiso. La joven, que había estado conmocionada al escucharlo apenas, pudo preguntar: ¿qué es lo que tú quieres? Pero incluso mientras veía a la chica con la que había
había crecido en su infancia desmoronarse, Livion simplemente respondió: Creo que es lo mejor. Ya no estamos en la edad para creer en las cursilerías que creíamos cuando éramos niños. Y tras decir eso, Leticia no tuvo la confianza para detenerlo. Para ese punto, las palabras ya no podían describir con claridad lo que sentía. Leticia siempre había creído que incluso si nunca despertaba sus poderes, su relación con su familia cambiaría en algún momento. Después de todo, seguían siendo familia, pero con cada día que pasaba, la distancia entre ellos se hacía más evidente. Y mientras ese vínculo se debilitaba, Leticia trató de aferrarse a la única persona que alguna vez le había mostrado amabilidad. Sin embargo, incluso Livion terminó alejándose. Al final, comprendió algo que nunca había querido aceptar. Las cosas que uno cree firmes y seguras a veces no son más que algo superficial, capaz de desmoronarse con facilidad. Cuanto más pensaba en su situación, más acorralada se sentía Leticia. Para evitar que la ansiedad terminara por desbordarla, decidió salir al centro de la ciudad. Allí fue hasta el mercado, un lugar al que solía ir en el pasado. Entonces algo llamó su atención. Se detuvo frente a un pequeño puesto callejero. Varias personas participaban en un juego sencillo. Debía lanzar una moneda y hacerla caer dentro de un pequeño agujero. Quien lo lograra ganaría un premio. Era un juego que ella ya había jugado antes junto con sus hermanos. Curiosamente, cuando ella lo intentaba siempre perdía, pero sus hermanos siempre terminaban ganando algún premio. Y mientras estaba distraída en sus pensamientos, escuchó voces a su lado. Se trataba de un joven alto con dos chicos muy parecidos y mucho más jóvenes. Ambos parecían decepcionados, probablemente porque su hermano mayor seguía negándose a que intentaran jugar. Leticia, que los había escuchado sin pretenderlo, finalmente les ofreció cautelosamente una moneda, y cuando sus miradas se encontraron, ambos se quedaron quietos por un instante al reconocerse. Los ojos azules oscuros del hombre se abrieron ligeramente, tan sorprendido como ella, pero la niña a su lado no notó nada extraño y tomó la moneda entusiasmada mientras salía corriendo junto a su gemelo. Lo siento, mis hermanos todavía son un poco inmaduros. Se disculpó Enoch, pero Leticia le aseguró que no pasaba nada, que en realidad era agradable verlos tan entusiasmados. Enoch sonrió con cierta torpeza antes de extender la mano. Perdón por presentarme tan tarde. Mi nombre es Enoch Aquiles. Gusto en volver a verla, señorita Leroy. Cuando Leticia tomó su mano, lo miró con cierta sorpresa. Apenas se habían encontrado una vez antes y aún así él parecía recordar perfectamente su nombre. En ese momento, unos gritos de alegría interrumpieron el instante. Ellie regresaba corriendo junto a Ian, anunciando con entusiasmo que habían ganado una bolsa de harina. Tras eso, vinieron las presentaciones rápidas y aunque apenas se habían conocido ese mismo día, los hermanos de Enoch comenzaron a tratar a Leticia con familiaridad. Gracias a ello, pasar tiempo con los tres no le resultó incómodo en absoluto. Para cuando llegó el momento de despedirse, el sol ya pintaba el cielo en tonos naranjas y Ellie la invitó a la mansión Aquiles, prometiéndole hacer una tarta con la harina que habían ganado ese día. Más allá, Ian intervino advirtiéndole que no debía comer nada de lo que su hermana preparara. Podrías enfermarte, Le había asegurado antes de que los gemelos se enfrascaran otra vez más en una pelea habitual. Enoch suspiró con expresión cansada, avergonzado por la escena mientras Leticia los observaba en silencio, y sin darse cuenta comenzó a reír. Al oírla, los tres se volvieron hacia ella, quien al darse cuenta tarde jugueteó con sus manos con algo de timidez. Lo siento, es solo que ustedes parecen muy unidos, musitó sintiéndose momentáneamente un poco celosa. De hecho, hubo un tiempo en el que ella y sus hermanos se habían llevado bien. En esa época, Leticia solía hornearles galletas ya que eran muy amantes de las cosas dulces. Pero esos recuerdos ahora parecían lejanos. Y mientras esos pensamientos pasaban por su mente, escuchó una pequeña risa. Al levantar la cabeza, se encontró con la mirada de Enoch. Puedes venir a visitarnos cuando quieras. Te estaremos esperando, dijo con sencillez, y por alguna razón, algo en su pecho se estremeció ligeramente. Leticia bajó la mirada y entrelazó los dedos con timidez. No estaba acostumbrada a recibir miradas amables, y precisamente por eso aquel gesto sencillo le resultó tan extraño como cálido. La noche ya había caído sobre la ciudad cuando Leticia regresó a la mansión Leroy. Frente a ella se alzaba el enorme edificio imponente y elegante, el lugar donde vivía su familia. Y entonces de pronto una duda cruzó su mente. ¿De verdad podía seguir viviendo allí? Leticia apretó los labios en cuanto ese pensamiento apareció, porque aunque su familia no fuera como los Aquiles, seguía siendo su familia. Después de todo, nadie elige a la familia en la que nace. Y con un suspiro breve, apartó esa idea y sin detenerse más cruzó el umbral.
Los acontecimientos a veces llegan como tormentas inesperadas, y no pasó mucho para que el marqués Leroy se enterara de la reciente reunión entre Leticia y los Aquiles, la cual veía con evidente desaprobación. ¿Por qué te relacionas con una familia tan desafortunada? Le había preguntado su padre. Tras la repentina muerte del antiguo duque Aquiles, la duquesa apenas había sobrevivido unos pocos años antes de sucumbir también a la enfermedad, pero lo más extraño era lo que había ocurrido después. Tras la muerte del duque y la duquesa, la posición de la familia Aquiles se desplomó como si todo hubiera sido una ilusión. Las deudas comenzaron a acumularse y sin una solución clara a sus problemas, los rumores se extendieron con rapidez. Muchos empezaron a decir que aquella familia estaba marcada por la mala suerte. Leticia había escuchado rumores similares. Decían que cualquiera que se acercara a ellos terminaría compartiendo su mala suerte, pero la realidad que ella había visto era completamente distinta, tanto que por un momento había deseado quedarse allí, pero también sabía que si el marqués notaba cualquier señal de cercanía con esa familia, no lo dejaría pasar, y al final solo pudo suspirar. Al caminar de regreso a su habitación, antes de llegar, se encontró con un rostro familiar. Era el maestro Sellos. Leticia lo reconoció de inmediato y lo saludó con respeto. El mago la observó unos segundos con una expresión difícil de interpretar antes de hablar. ¿Tienes un momento? Me gustaría hablar contigo. Sus palabras la tomaron por sorpresa, pero no podía negarse, y tan pronto como se sentaron, las criadas trajeron té caliente y algunos dulces. Pero Leticia apenas prestó atención a nada de eso. Cuando levantó la cabeza, descubrió que Sellos la había estado observando todo el tiempo. No hay motivo para estar nerviosa, mi niña. Solo quería preguntarte algo sobre tus habilidades. ¿Ha ocurrido algo extraño a tu alrededor últimamente? Dijo el anciano, y Leticia frunció ligeramente los labios mientras repasaba sus recuerdos. El anciano entonces insistió en que podían ser pequeñas cosas o cambios. Leticia volvió a pensar y entonces recordó algo. No tengo suerte, maestro. Comparada con mi familia, casi nunca me pasan cosas buenas. La verdad, yo misma he intentado descubrir si tengo alguna habilidad, pero dudo que sea así. Leticia había estado más desesperada que nadie por encontrarla. Creía que si despertaba su poder, tal vez su familia dejaría de verla con desprecio. Tal vez incluso podría salvar su compromiso. Había visitado médicos famosos, probado remedios extraños y buscado cualquier pista posible, pero nada había funcionado. Cuando terminó de hablar, bajó la cabeza con vergüenza y entonces Sellos dijo algo inesperado. No necesitas despertar nada porque tú ya tienes una habilidad. Leticia levantó la cabeza de golpe con el corazón latiéndole con fuerza. ¿De verdad? Entonces, ¿sabe cuál es? Preguntó, pero por alguna razón la expresión de Sellos no parecía alegre. Lo siento, no sé exactamente cuál es, pero estoy seguro de algo. Sin duda es una habilidad extraordinaria. No había mentira en su voz, y solo escuchar esas palabras ya la hacían sentir un poco más tranquila. Lo que no sabía era que alguien había estado escuchando toda la conversación desde el otro lado, pero solo había logrado escuchar la parte en la que Leticia decía: tengo mala suerte y habilidad. La joven sirvienta, que ni siquiera había escuchado toda la conversación a todos los puntos como sea. Y a la mañana siguiente la noticia de que la habilidad de Leticia era la mala suerte ya se había propagado por toda la mansión. Pero Leticia no se dio cuenta de ello, solo notó que la gente a su alrededor ya no solo la ignoraba, sino que ahora también empezaban a evitarla. La confirmación llegó un día mientras paseaba por el jardín y vio unas palomas picoteando algo en el suelo. Al acercarse, reconoció los dulces que había preparado para sus hermanos. Los habían arrojado allí como si no valieran nada. En ese momento, Leticia sintió que su corazón se derrumbaba, como si lo hubieran tirado junto con esos dulces a un bote de basura, y sin poder soportarlo, salió de la mansión sin rumbo fijo. Cuando se dio cuenta, sus pasos la habían llevado hacia la mansión Aquiles, donde Ellie e Ian la recibieron con gran entusiasmo. Leticia ni siquiera había estado segura de cómo había llegado allí, pero sintió que estaba a punto de llorar otra vez. Entonces Ellie de pronto tomó su mano y tiró de ella llevándola dentro de la mansión, y mientras Leticia pensaba en lo extraño que era todo, Ellie la llevó directamente a la cocina y comenzó a sacar ingredientes con total seguridad. Apenas se conocían, pero era imposible no sentirse agradecida cuando la trataban con tanta calidez. Y mientras Ellie preparaba la masa, Leticia lavó y peló las manzanas, las cortó con cuidado y las puso a hervir con un poco de vino hasta que quedaron suaves y aromáticas. Cuando finalmente terminaron de preparar la tarta, Leticia volvió a reírse cuando los gemelos se enzarzaron en una nueva pelea. Fue entonces cuando una voz profunda se escuchó detrás de ellos. Era Enoch, que apenas había llegado. Hola, estaba esperando volver a verte. Los ojos de Leticia se abrieron de par en par ante esas palabras. No parecían tener un significado especial, y aún así, por alguna razón,
razón hicieron que su corazón se sintiera extrañamente inquieto y conmovido. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien la miraba con tanta calidez? Leticia sonrió levemente y cruzó el umbral de la mansión Leroy, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que sus pasos no se sentían tan pesados. Pero en cuanto abrió la puerta, su cuerpo se tensó. Su padre estaba allí como si hubiera estado esperándola, y cuando sus miradas se encontraron, la expresión del marqués se endureció de inmediato. Estoy seguro de haberte advertido que no te relacionaras con esa familia desafortunada. Esta es tu última advertencia, Leticia Leroy. Si vuelvo a escuchar que te reuniste con esos Aquiles, prepárate para ser expulsada de esta casa. Y tras decir aquello, el marqués se dio la vuelta y se marchó sin esperar respuesta. Desde entonces, Leticia no había salido de su habitación ni una sola vez. Había perdido el apetito y María, preocupada de que su señorita terminara derrumbándose, intentó animarla. Fue entonces cuando le sugirió que fuera a ver a su hermano Javier, que pronto tendría la prueba para convertirse en caballero. Y tal vez porque llevaba días encerrada en su habitación, había dejado de sentir el paso del tiempo. Después de mirar un rato por la ventana, Leticia caminó hasta la cómoda, abrió uno de los cajones y sacó una pequeña pulsera tejida con hilo de oro. Existía la superstición de que regalar una pulsera a alguien antes de su acontecimiento importante traía buena suerte. Leticia tomó la pulsera entre sus dedos. La había hecho hacía mucho tiempo con la esperanza de que Javier aprobara su examen para convertirse en caballero, pero ahora dudaba si debía dársela o no. María, por otro lado, la animó a hacerlo, y ante el entusiasmo de su doncella, Leticia solo sonrió débilmente y decidió alistarse. Pero horas después, cuando llegó a la academia y vio a Javier a lo lejos, por alguna razón la expresión del muchacho se volvió incómoda. Leticia lo notó, y en lugar de seguir su camino original, Javier había girado deliberadamente para alejarse de Leticia. Era evidente, la estaba evitando, pero la pregunta que surgió en ese momento fue ¿por qué? ¿Por qué todos allí parecían estar evitándola? No obstante, ya no solo eran sus hermanos, incluso algunas de las criadas de la mansión habían empezado a comportarse de la misma manera, y mucho después Leticia descubriría el motivo. Los rumores ya se estaban extendiendo, decían que ella atraía la mala suerte. Aún así, Leticia se negó a creer que su habilidad especial fuera a traer infelicidad a los demás. Por eso, al día siguiente fue a la biblioteca de la academia con la intención de investigar un poco más. Sin embargo, después de pasar un largo rato hojeando distintos libros, terminó dejando escapar un suspiro y cerró el que tenía entre las manos. Estaba sofocada. Todos la miraban y la evitaban, y por la forma en que aún susurraban cuando pasaba, estaba claro que los rumores no desaparecerían pronto. Y si su padre se enteraba... En cuanto ese pensamiento cruzó su mente, Leticia se estremeció y se abrazó a sí misma. Su padre era extremadamente sensible a cualquier cosa relacionada con la desgracia. Ya le había advertido que no se relacionara con la familia Aquiles, así que si llegaba a enterarse de aquellos rumores, Leticia sintió como la ansiedad le oprimía el pecho. Intentó recomponerse y salió del edificio oeste de la academia, pero justo cuando cruzaba el patio, vio a alguien familiar. Era Enoch Aquiles quien se acercó a saludarla, pero al notar su expresión decaída, el joven caballero le preguntó qué pasaba. Leticia entonces le habló de los rumores y lo que decían de ella. En cuanto terminó de hablar, el silencio cayó entre ambos. Leticia esperó alguna reacción, pero Enoch permaneció completamente quieto, lo que la puso aún más ansioso hasta que él dijo con calma: No conozco todos los detalles, pero sé que Dios escuchó las oraciones de la familia Leroy y les concedió sus poderes especiales. Así que no hay forma de que Dios otorgue una habilidad maldita a una familia que recibió sus poderes como una bendición. Tampoco creo que tengas la habilidad de hacer infelices a los demás. Sus palabras fueron simples, pero estaban llenas de sinceridad y convicción. Leticia podía sentir las lágrimas que había estado conteniendo durante días, las cuales estaban a punto de salir. Gracias, musitó. Su voz salió apenas en un susurro. Era lo que más había querido escuchar de su propia familia. La tristeza acumulada en su interior finalmente la desbordó, mientras Enoch a su lado palmeaba su hombro con suavidad. Pareces muy preocupada, así que te daré mi amuleto de la suerte, dijo Enoch con calma, para luego sacar algo entre sus ropas. A simple vista parecía un pañuelo blanco común, pero en una esquina estaba bordado un pequeño trébol de 4 hojas, y en cuanto lo vio, Leticia lo reconoció de inmediato. Era el pañuelo que ella misma le había dado el día en que se conocieron. Es algo muy preciado para mí, así que cuídalo bien. Sus ojos azules eran tan cálidos que Leticia sintió que el rostro se le calentaba al sostener su mirada, así que apretó con fuerza el pañuelo entre sus manos como si fuera su único salvavidas.
siento que siempre soy yo quien recibe, así que también me gustaría recompensarte, dijo ella, y Enoch la miró en silencio hasta que curvó sus labios hacia arriba. Entonces, si no te molesta, podrías venir al examen para el ingreso de los caballeros imperiales. Creo que me daría fuerza si estuvieras allí. Sus ojos brillaban con una expectación que apenas intentaba disimular, y aunque Leticia había dudado un momento preguntándose si debía aceptar, al final habló sin pensar y le aseguró que estaría allí. Y fue extraño, pero cuando sus ojos volvieron a encontrarse, Leticia sintió un extraño cosquilleo en las yemas de los dedos, y lo más curioso de todo era que ese sentimiento desconocido no le desagradaba en absoluto. Antes de darse cuenta, había llegado ya el día del examen para convertirse en caballero. La sala estaba llena de aspirantes que llevaban brazaletes de hilo dorado en las muñecas, símbolo de orgullo y de las personas que los apoyaban. Entre la multitud, Leticia comenzó a buscar a Enoch con la mirada. Fue entonces cuando vio a dos figuras familiares frente a ella. Eran Diana y Livion. Diana estaba atando con cuidado un brazalete de hilo dorado en su muñeca, y cuando terminó, lo miró con una sonrisa dulce. La escena parecía sacada de un cuadro y ambos lucían muy cercanos. De hecho, se veían tan bien juntos que Leticia no se atrevió a acercarse y en silencio retrocedió. Pero justo cuando decidió apartarse para no seguir viendo a esos dos, se dio la vuelta con rapidez y chocó con alguien. Al levantar la mirada, sus ojos se abrieron al reconocer a Enoch. Me preocupaba que no vinieras. Te dije que vendría a animarte, respondió ella. Después de intercambiar unas palabras más, Leticia notó algo. La muñeca de Enoch estaba vacía, así que con cierta timidez le extendió el brazalete de hilo dorado que había traído, pero incluso mientras se lo ofrecía, las yemas de sus dedos temblaban ligeramente por los nervios, sin saber si él la rechazaría, pero para su sorpresa, él la aceptó. Espero que obtengas un gran resultado, Lord Aquiles, añadió ella con entusiasmo, sin saber que, paralelamente a ese momento, Livion miraba hacia todos lados como si esperara a alguien, pero al no encontrarla por ningún lado, se giró hacia Diana y le preguntó por su hermana. La joven Leroy guardó silencio por un momento ante sus palabras, pero pronto respondió con una expresión de evidente desagrado. Mi hermana dijo que no podía venir, así que me envió a mí. Y de hecho tengo algo para ti. Diana le tendió un brazalete de hilo dorado que al ver, él intentó rechazar sin sonar demasiado brusco, pero Diana insistió y al final terminó atándoselo en la muñeca. Livion le agradeció el gesto y casi por costumbre acarició suavemente la cabeza de Diana, pero su mano se detuvo de repente ya que algo al frente llamó su atención. A cierta distancia, Leticia estaba hablando con Enoch Aquiles. Pero, ¿por qué estaba con ese tipo? Diana, que siguió la dirección de su mirada, lentamente una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Después del examen de ingreso, Leticia regresó a la mansión Leroy sin esperar que Livion ya la esperaba en la entrada, y por un momento la joven se sintió confundida. Aún así, aceptó hablar con él ya que al parecer aún tenía algo que decirle, después de su última conversación. Sin embargo, cuando estuvieron en la sala de té, la atmósfera se volvió incómoda para Leticia, lo cual fue bastante extraño porque siempre pensó que Livion era la persona con la que se sentía más relajada. Y fue entonces cuando este habló, pero lo que dijo fue todo menos lo que ella esperaba. ¿Crees que está bien andar coqueteando con otro hombre después de enviar a Diana a decir que no podías venir? Aún no hemos roto nuestro compromiso. ¿No deberías comportarte como corresponde? Leticia sintió una gran indignación, pero se obligó a mantener la calma ante todo. Ya veo. Entonces, ¿cómo se supone que debo intentarlo? ¿También debo explicarte Sí, eso? quizás debas hacerlo. Y ya que estamos, ¿por qué no me dices cómo se supone que debo despertar mis habilidades? Leticia sintió que el calor subía por sus ojos, pero se negó a llorar frente a él. Por favor, vete. Yo no quiero hablar contigo. Y sin esperar respuesta, Leticia se levantó y salió de la habitación. En cuanto llegó al pasillo, respiró profundamente como si hubiera estado conteniendo el aire bajo el agua. La sensación de opresión en el pecho era insoportable. Había sentido aquello muchas veces antes, pero cada vez que regresaba era igual de sofocante. ¿Desde cuándo había sido así? Ya ni siquiera podía recordarlo. Y mientras caminaba por los jardines para distraerse, alguien apareció a su lado. Era Diana mirándola con una expresión torcida. Ay, por Dios. ¿De verdad que solo tú sabes encontrar diferentes formas de avergonzarnos? ¿En serio estuviste vagando por allí con esa cosa? Diana la examinaba de arriba abajo. El vestido de Leticia era sencillo, limpio y ordenado, pero sin el lujo que se esperaba de una dama aristocrática. ¿De dónde sacaste algo tan barato? Diana entonces dio un paso adelante y tiró con desprecio del lazo que sujetaba el cabello de Leticia, cuya expresión se ensombreció, al mismo tiempo que intentaba recuperar el lazo que María
María le había regalado. Y sí, puede que fuera barato, puede que no valiera mucho para Diana, pero para Leticia tenía un gran valor. Sin embargo, mientras ambas forcejeaban, el lazo se rompió y terminó hecho jirones en el suelo. Oh, lo siento, fue un accidente, dijo Diana sin realmente sentirlo, y en ese instante algo dentro de Leticia se rompió. Diana jamás vio venir la furia de su hermana mayor, que siempre aceptaba lo que le decían y callaba, pero de un momento a otro Leticia se había abalanzado sobre ella y había comenzado a mechonearla tirando de sus greñas. El alboroto fue tal que las voces llegaron hasta dentro de la mansión y solo se detuvieron cuando el marqués salió y gritó que se detuvieran. Ambas muchachas se quedaron quietas, pero fue Diana la primera en reaccionar, corriendo hacia su padre y llorando y acusando a Leticia de haberla atacado de repente. Por su parte, Leticia intentó defenderse y explicarse, pero su padre la interrumpió con dureza mientras consolaba únicamente a Diana. Luego pasó junto a su hija mayor sin mirarla siquiera. Uno a uno sus hermanos observaron todo y también se volvieron. Al final, solo quedó Leticia y Livion, que aún no se había marchado. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? No es nada, Leticia. insistió él hasta que finalmente ella le explicó lo que había ocurrido realmente, pero al terminar, Livion solo suspiró como si toda la situación fuera ridícula. ¿En serio todo esto fue por una cinta? Te compraré todas las que quieras, solo arregla las cosas con tu hermana, dijo él, y Leticia lo miró fijamente. ¿Qué acabas de decir? Livion guardó silencio, entonces comprendió que ella no estaba preguntando por simple curiosidad. Puede que para ti sea una cinta cualquiera, pero para mí no lo era. ¿Y comprarme todas las que quiera? ¿Crees que eso lo va a arreglar todo? No lo necesito. De hecho, no necesito nada de ti, dijo finalmente dándose la vuelta, porque ¿qué sentido tenía recibir algo después de haberlo tenido que suplicar? Y poco después, mientras regresaba al marquesado de Els, Livion no pudo dejar de pensar en la discusión que había tenido con Leticia. En realidad no había querido decir aquellas cosas para herirla, pero verla horas antes junto a otro hombre la había irritado más de lo que estaba dispuesto a admitir, y terminó comportándose como un verdadero idiota. Además, estaba el asunto del compromiso. Últimamente sus familias habían empezado a hablar de romperlo, y esa idea lo llenaba de una ansiedad difícil de ignorar. Por eso había insistido en que Leticia debía esforzarse más por despertar su habilidad, y entonces un recuerdo cruzó su mente. Ahora que lo pienso, hubo algo que me ayudó a despertar mi propia habilidad. Musitó. Fue en la época en la que ninguno de los dos había manifestado aún sus poderes. Livion había ingresado a la academia para intentar descubrir cuál era su talento, y un día, mientras él hablaba frustrado sobre sus intentos fallidos, Leticia lo había mirado con seriedad y le había dicho: ¿por qué no intentas con algo que demande fuerza? ¿Qué tal si intentas sostener una espada o un arco? En ese momento, él había pensado que era una idea absurda y había ignorado sus palabras. Sin embargo, tiempo después tomó una espada casi por casualidad, más por aprovechar el entrenamiento que por verdadera convicción, y fue allí cuando lo sintió. Una poderosa energía recorrió su cuerpo, y en ese instante, Livion comprendió instintivamente cuál era su habilidad. No obstante, Leticia seguía sin despertar ninguna, o eso creía él. Diana acababa de regresar a su habitación, pero en cuanto se miró en el espejo no pudo contener su frustración. Por más que intentaba arreglarlo, su cabello volvía a desordenarse en cuanto pasaba el peine, y finalmente harta lo arrojó al suelo. ¿Cómo se atreve?, gritó. ¿Cómo se había atrevido Leticia a armar semejante escándalo por algo tan insignificante? Y lo peor era que gracias a ella Livion había presenciado una escena vergonzosa, y de solo recordarlo hacía que la ira le hirviera en el pecho. Supongo que ya no me puedo quedar quieta. Diana pensó que ya no podía seguir permitiendo que ese bulto de desgracia hiciera lo que quisiera dentro de la casa Leroy, y al escucharla hablar con tanta seguridad, los rostros de sus doncellas comenzaron a iluminarse, y poco después, Diana caminó hasta el despacho del marqués Leroy, golpeó la puerta con suavidad y entró cuando éste le permitió. Su padre, que estaba revisando unos documentos, se levantó de inmediato alarmado, y es que su hija favorita llevaba un vendaje en la muñeca. Tal como había dicho María, muchas de sus flores favoritas florecían en el jardín trasero. Mientras observaba los pétalos brillantes, Leticia sintió que su ánimo sombrío se aliviaba poco a poco, pero esa calma no duró demasiado, pues apenas entró de nuevo en la habitación, el marqués Leroy la llamó y su expresión estaba distorsionada por la furia. He oído que tienes la capacidad de traer desgracia. Leticia no pudo responder de inmediato. Sabía que tarde o temprano su padre escucharía esos rumores, pero nunca imaginó que sería
pasaría ese día. No es verdad, Y padre. como si eso no fuera suficiente, sigues reuniéndote con ese Aquiles. ¿No te advertí que no te acercaras a esa familia? Replicó el marqués con dureza al mismo tiempo que señalaba la muñeca de Diana envuelta en un vendaje que no había estado allí el día anterior. Leticia dio un paso hacia ella, pero el marqués Leroy se interpuso en su camino. Su gesto fue tan brusco que parecía estar protegiendo a Diana de algo peligroso. ¿Acaso planeas traer desgracia a esta casa y destruir a nuestra familia? ¿Qué? Leticia Leroy. La voz de su padre era seca, carente de toda emoción. Desde hoy, quedas oficialmente expulsada de esta familia. Padre. Ya no eres mi hija y ya no tienes derecho a poner un pie en esta casa. Continuó el marqués con frialdad. Después de decirlo, se dio la vuelta como si no quisiera verla ni un segundo más. Nadie dijo nada. Los miembros de la familia que habían presenciado la escena permanecieron en silencio. Nadie intervino, nadie defendió a Leticia. Era como si todos estuvieran de acuerdo. Solo entonces Leticia comprendió algo que había ignorado durante demasiado tiempo. Su familia siempre había deseado que desapareciera y al final habían terminado abandonándola. En el fondo siempre había pensado que algún día podría ocurrir algo así, pero de todos modos había querido creer que no. Pero como siempre, su esperanza terminó traicionándola de la manera más cruel. Irene, que había estado preocupada por Diana, observó el vendaje con inquietud mientras le preguntaba si le dolía, pero Diana solo se echó a reír mientras se quitaba el vendaje que había estado atado con tanto cuidado, revelando así que su muñeca nunca se había herido. En realidad, aquel día había ido al despacho del marqués Leroy y con expresión vacilante le contó poco a poco cosas que él no sabía, que Leticia poseía la extraña habilidad de traer desgracia a quienes la rodeaban, y que aún sabiendo eso seguía relacionándose con la familia Aquiles, incluso había llegado a visitar su mansión. Después le había asegurado que Leticia solo quería arruinar a la familia Leroy y que incluso le había dicho que no quería que saliera herida. Aquellas palabras dichas con aparente inocencia bastaron para que el marqués Leroy saliera furioso en busca de Leticia, y tal como Diana había esperado, el resultado incluso fue mucho mejor de lo que imaginaba. Leticia no solo había sido expulsada de la mansión, fue expulsada de la familia y con ella el mal presagio también se había ido. Y fue entonces cuando ocurrió. Un estruendo sacudió la casa. Diana y sus hermanos menores salieron alarmados de la habitación y se dirigieron hacia el lugar del ruido. En el suelo del vestíbulo yacía el escudo de bronce con el emblema de la familia Leroy, completamente destrozado, y al verlo el marqués soltó un suspiro irritado, porque incluso cuando Leticia se había marchado ya, parecía seguir trayendo mala suerte a su familia. A Leticia aún le costaba creer que todo hubiera ocurrido en un solo día. Mientras caminaba sin rumbo, sintió de pronto que sus piernas perdían fuerza y cayó al suelo. El momento en que su padre la había expulsado regresó a su mente y al final ella había salido de la mansión casi huyendo. Pero, ¿qué se suponía que debía hacer ahora? No tenía un lugar a donde ir, no tenía a nadie, se sentía tan devastada que ni siquiera podía llorar. Sacó el pañuelo y se quedó mirando el trébol de 4 hojas que ella misma había bordado. El mismo pañuelo que Enoch le había dado y que ella había terminado aceptando como su amuleto de la buena suerte. Leticia dejó escapar una risa amarga. La buena suerte no existe para mí. Suspiró profundamente justo antes de sentir cómo la lluvia sobre ella se detenía y una sombra se la tragaba. Al girarse escuchó una voz familiar. ¿Señorita Leroy? Leticia levantó la cabeza de inmediato. Sus ojos azules claros se encontraron con otros azules mucho más oscuros, mirándola con incredulidad. Y sí, parecía un sueño, ¿no? Más bien como un golpe de suerte. Porque ¿cómo es que de todos los lugares y de todas las personas vino a encontrarse precisamente con Enoch Aquiles? Pura suerte que Leticia se encontrara con Enoch en medio de aquella noche tormentosa, y fue pura amabilidad de su parte ofrecerle refugio en la mansión de su familia. Incluso añadió con naturalidad: Si no tienes un lugar donde quedarte, puedes hacerlo con nosotros el tiempo que necesites. Ni él ni sus hermanos le hicieron preguntas, no le pidieron explicaciones sobre lo ocurrido ni sobre la razón por la que la habían echado de su propia casa, simplemente la dejaron descansar. Y después de acomodarla en una habitación de invitados, Enoch
se limitó a decirle con suavidad que hablarían al día siguiente. Luego le deseó buenas noches y en cuanto la puerta se cerró, Leticia dejó escapar un suspiro pesado. Aún así, se repitió a sí misma que no podía seguir dependiendo de la bondad de Enoch. Por eso, mientras la noche avanzaba, permaneció despierta pensando en una sola cosa: encontrar la manera de compensar toda la ayuda que había recibido. Mientras tanto, al día siguiente, exactamente en la mansión Els, Livion quedó conmocionado al enterarse de que Leticia había sido expulsada de la familia Leroy. El marqués había dado la noticia en presencia de su padre como si se tratara de un asunto menor. Livion alzó la voz sin darse cuenta para luego abandonar la habitación de inmediato, dejando atrás a los marqueses, que aprovecharon ese momento para retomar la conversación que realmente les interesaba: el nuevo compromiso entre Diana y Livion. Cuando la reunión terminó y el marqués Leroy aseguró que pronto volverían a verse, emprendió de regreso a su propia mansión. Pero el trayecto no resultó tan tranquilo como esperaba, pues a mitad del camino ocurrió algo inesperado. El carruaje sufrió un pequeño accidente y al detenerse, descubrió que una de las ruedas se había roto, pero aquello en realidad solo fue el comienzo de su mala fortuna. Leticia no quería convertirse en una carga para los Aquiles, así que se esforzó por ser útil en todo lo que pudiera. Recolectaba fresas en el jardín, horneaba galletas, ayudaba con la limpieza, hacía cualquier cosa que encontrara con tal de aportar algo en casa. Hasta que una tarde Enoch terminó preguntándole por qué se empeñaba tanto en hacer todo eso. Leticia le explicó que esa era su manera de expresar gratitud por haberla acogido sin hacer preguntas. Sin embargo, apenas le escuchó, Enoch negó con la cabeza. No hay necesidad de llegar tan lejos. Además, aquí nadie va a echarte. A todos nos gusta tenerte cerca. Y para ser honesto, no me gustan las relaciones que existen solo por necesidad. Leticia lo miró en silencio, aferrándose con fuerza al trapeador entre sus manos. Pero, ¿puedo al menos regar las flores? Es que de verdad me gustan mucho. Enoch estuvo a punto de decirle que tampoco hacía falta hacer eso, pero al verla tan seria entendió que de alguna manera aquello la tranquilizaba, así que terminó cediendo. Mi única intención es que te sientas cómoda aquí, Leticia, dijo él, y en el instante en que sus miradas se encontraron, una sonrisa luminosa apareció en el rostro de Leticia. Fue tan repentina que Enoch se quedó un momento sin reacción, casi deslumbrado, y para evitar que su mente empezara a divagar en direcciones incómodas, decidió cambiar de tema mientras caminaba hacia la cocina. Pero antes de que pudieran avanzar mucho, se encontraron con Ellie e Ian, que los observaban con expresiones de evidente asombro. Al preguntar qué sucedía, de pronto Ellie corrió hacia su hermano y lo rodeó en un abrazo efusivo, mientras gritaba emocionada que Enoch finalmente había sido aceptado oficialmente como miembro de los Caballeros Imperiales. Su mala suerte, al parecer, por fin se había terminado. Hubo sonrisas y una breve celebración en medio de la sorpresa. Sin embargo, poco después, el sonido de un carruaje comenzó a escucharse a lo lejos, y cuando se asomaron por la ventana, todos se quedaron en silencio al reconocer el escudo grabado en la carroza, pues era de la casa Els. Puede que hubiera sido descortés aparecer sin previo aviso, pero Enoch se retiró del lugar sin hacerlo notar. Gracias a eso, Leticia pudo hablar con Livion con mucha más tranquilidad. Sin embargo, durante muchos segundos hubo un largo silencio entre ellos, hasta que Livion terminó rompiéndolo con una sola pregunta. ¿Sabes por cuánto tiempo estuve buscándote? Leticia, que había esperado escuchar algo parecido a una muestra de preocupación, dejó escapar un suspiro. ¿Para eso había venido hasta allí? Pero cuando su ex insistió en que volviera, que en vez de quedarse en Aquiles lo hiciera en el marquesado Els, Leticia se negó rotundamente. No quiero. Voy a quedarme aquí. Esta no es tu lugar, Leticia, insistió él. No, eres tú quien no debería estar aquí, y además yo soy quien decide dónde me quedo. Ella no apartó la mirada, simplemente lo observó con una frialdad tranquila, una que la antigua Leticia jamás le había dado antes. Enoch y sus hermanos observaron a Leticia y a Livion desde la distancia con una expresión insatisfecha. Claramente Livion Els había llegado hasta allí para llevarse de regreso a Leticia. Enoch todavía estaba pensando en cómo abordar el tema cuando Livion se marchara, pero minutos después el invitado no esperado caminó directamente hacia él y lo miró con evidente desaprobación. Sin embargo, Enoch no apartó la mirada y lo enfrentó con la misma frialdad. Durante un segundo pareció que Livion iba a decir algo, pero al final simplemente pasó de largo, y poco
Poco después, Leticia se acercó con pasos vacilantes y se disculpó con todos por la grosería de Livion. Y justo cuando Ellie estaba a punto de preguntarle si realmente pensaba irse, su gemelo la interrumpió y la arrastró fuera de allí, dejando solos a su hermano mayor y a Leticia. Enoch la miró por un momento. Sus labios se tensaron ligeramente, las palabras "no te vayas" subieron hasta su garganta, pero Enoch se contuvo y finalmente le pidió que entraran. No obstante, antes de poder girarse, Leticia lo detuvo. Antes, tengo algo que decirte. Enoch lo observó en silencio. Su expresión era seria hasta que Leticia confesó: sé que es una molestia, pero me gustaría quedarme con ustedes por un tiempo. Leticia había tenido que juntar todo su coraje para hacer esa petición desvergonzada, pero se sorprendió al ver que Enoch estallaba en una risa que se desvaneció en un suspiro. Por un momento pensé que dirías que te irías. No, realmente me gustaría estar aquí, es decir, si me dejan. Pero él volvió a negar mientras repetía que ella podía quedarse allí todo el tiempo que quisiera. Sin embargo, al notar cómo la joven lo miraba boquiabierta, él se inclinó un poco y susurró: ¿Hay algo más que quieras decirme? Leticia se puso roja al instante, negó con rapidez y avergonzada salió apresuradamente por el mismo camino por donde había desaparecido Ellie e Ian. Pero cuando llegó a la puerta, esta no se abrió, pese a que tiró de ella una y otra vez. Solo cuando sintió la presencia de Enoch justo detrás de ella, escuchó su voz tranquila: Tienes que empujar. Y en ese momento Leticia sintió cómo todo su rostro, incluyendo su cuello, se calentaba mientras detrás de ella se escuchaba una suave risita. En los días siguientes, mientras Leticia y los gemelos pasaban un rato agradable en la plaza, Enoch recibió una carta. Era un informe del gerente de la mina, quien expresaba con cautela su opinión sobre si sería conveniente cerrar la mina de diamantes rosas que la familia poseía. Era un negocio que había iniciado el padre de Enoch. Había comprado aquella mina e invertido una cantidad desmesurada de dinero. Y fue esa decisión una de las razones por las que su familia terminó hundida en enormes deudas. Y en realidad, comprar aquella mina no había sido una mala idea. Los diamantes rosas eran una de las gemas más raras y hermosas que existían. Para el imperio tenía un significado especial, ya que simbolizaba la eterna juventud, la belleza y el poder de hacer realidad los deseos. El problema era que desde que la mina había sido adquirida nunca se había encontrado un solo diamante rosa. Las minas solo habían estado llenas de impurezas que valían menos que una simple roca. Y después de la muerte del antiguo duque y con las deudas acumuladas, la mina había quedado reducida a uno de los activos más inútiles de la familia. Así que probablemente venderla era la mejor opción, y estaba a punto de guardar la carta en un sobre cuando escuchó el sonido de un carruaje frente a la mansión. Se dio cuenta que nuevamente el carruaje pertenecía a la familia Els. Cuando salió a recibir al visitante, se encontró directamente con Livion, que no parecía tener la menor intención de comportarse con los modales que correspondían a un aristócrata. He venido porque tengo algo que discutir con Lord Aquiles, había dicho como saludo. Enoch ya tenía una idea bastante clara del motivo, así que con indiferencia lo condujo hasta su despacho. Pero mientras caminaban por la mansión, Livion observó el interior y frunció el ceño, preguntándose por qué Leticia querría quedarse en un lugar así. Pero por más vueltas que le daba, no lograba entenderlo. ¿Qué pensaba hacer en una mansión tan vacía? Al menos estaba comiendo bien. Y ahora te preocupas. Cuando finalmente entraron al despacho, Livion no perdió tiempo y fue al grano. El joven heredero de Els quería que Enoch persuadiera a Leticia para volver. Este no es un lugar para ella, había argumentado. Leticia había crecido toda su vida en una familia aristocrática. Aunque ahora le hubieran expulsado, Livion no podía aceptar que viviera en una mansión sin personal ni comodidades. No puedo permitir que siga viviendo en un lugar como este. Enoch, que no tenía la menor intención de aceptar aquello, lo observó con una expresión seca antes de responder. Creo que estás intentando convencer a la persona equivocada. Si quieres convencer a alguien, tendrás que convencer a la señorita Leticia, no a mí. Livion intentó interrumpirlo, pero Enoch continuó. Y aunque me lo digas, no hay nada que yo pueda o quiera hacer por ti. Los ojos azul oscuro de Enoch brillaban fríos y secos, como un cielo de invierno, para luego esbozar una leve sonrisa que contenía su propio cinismo. Y decir que Livion estaba indignado sería poco. Al pobre sí que le ardió las Emil siempre había estado agradecido con su hermana mayor Leticia, sobre todo por aquellos tiempos difíciles cuando su madre enfermó. Fue Leticia quien muchas veces se encargó de cuidarla y ocuparse de sus hermanos menores sin quejarse. Nunca mostraba cansancio ni frustración, y por eso Emil siempre le había admirado. Al menos así fue en algún momento. Pero con el paso del tiempo, él y sus hermanos comenzaron a despertar sus habilidades. Todos lo lograron excepto Leticia, y poco a poco esa admiración que Emil sentía empezó a transformarse en rechazo.
rechazo, pues sentía que la incapacidad de Leticia rebajaba el prestigio de la familia Leroy. Y como si eso no fuera suficiente, Leticia había terminado asociándose con los desafortunados Aquiles, y pensar que alguna vez habían sido parte de la misma familia le resultaba vergonzoso. Pensé que era mentira cuando escuché que te quedarías en la mansión Aquiles, pero parece que es verdad, dijo Emil mirando con incredulidad a Ellie e Ian, que estaban junto a Leticia. La escena era tan absurda para él que casi le provocó risa, pero Leticia lo enfrentó con calma. Sí, me quedaré con ellos. ¿Sabes cuánto detesta padre a esa familia?, gruñó el muchacho, haciendo que tanto Ellie como Ian se prepararan para intervenir, pero Leticia dio un paso adelante bloqueando el camino antes de dirigirse nuevamente a su hermano. No tienes que preocuparte por eso, Emil, porque nosotros ya no somos familia, dijo mirándolo directamente a los ojos. Leticia recordaba haber escuchado que los lazos de sangre no se rompían con facilidad, pero ahora que había sido expulsada de su propia casa solo por un rumor que decía que tenía la capacidad de traer desgracias, no podía evitar preguntarse si existiría un vínculo más frágil que el de su propia familia. Por su parte, Emil frunció ligeramente el ceño. Sí, tienes razón. Supongo que me entrometí sin motivo, dijo al final para luego pasar junto a ella sin mirar atrás. Leticia observó su espalda alejarse en silencio, hasta que de pronto alguien la atrajo hacia un abrazo. Era Ellie que la sostenía con fuerza. Prometo que nosotros te trataremos bien, así que no permitas que alguien así te lastime otra vez, murmuró la muchacha. Leticia se apartó mientras le aseguraba que no se sentía herida, y era cierto, ya había recibido demasiadas heridas a lo largo de su vida como para que aquello doliera tanto. Y si tenía que describir lo que sentía ahora mismo, solo podría decir que era decepción, porque no sabía que un lazo familiar podía romperse con tanta facilidad. Pequeños incidentes desafortunados comenzaron a ocurrir en la familia Leroy. Al principio fue algo insignificante, una taza de té que se rompía, algo que se derramaba sobre la mesa, pero poco a poco aquellas pequeñas desgracias empezaron a escalar. Hasta que un día Diana perdió el equilibrio mientras caminaba por el pasillo y cayó al suelo. En la caída terminó lastimándose la misma muñeca cuando fingió que estaba herida. Sin embargo, las cosas no terminaron allí. Con el paso de los días, las desgracias se volvieron más frecuentes y difíciles de ignorar. Una mañana, un caballero real de la academia llegó a la mansión para entregar una notificación oficial. Irene había sido descalificada del proceso de admisión por no haber presentado a tiempo el formulario de inscripción. Pero lo peor ocurrió mucho después. Durante un entrenamiento de caballería, Javier perdió el control de su caballo y cayó violentamente al suelo, y ahora estaba herido. Una serie de infortunios había comenzado a acumularse en la casa de los Leroy. Sin embargo, ninguno de ellos se dio cuenta de algo importante. Todos esos sucesos habían comenzado desde el día en que Leticia se marchó. Pero mientras la familia Leroy enfrentaba una racha de desgracias inesperadas, en la mansión Aquiles, Ellie y Leticia disfrutaban de un día soleado como cualquier otro. Entonces, ¿qué te parecen?, preguntó Ellie, y quizás porque era la primera vez que le mostraba sus diseños a alguien, estaba mucho más nerviosa de lo que quería admitir. Leticia examinaba el papel con detenimiento antes de decir honestamente: son diseños muy impresionantes. Me encantaría ver estas joyas hechas en la vida real. Leticia podía sentir el cuidado y la dedicación que la joven había puesto en cada diseño. Eran tan detallados que parecían que podrían convertirse en joyas reales en cualquier momento. Pero por alguna razón Ellie no parecía muy segura de eso, sobre todo porque ahora mismo su familia estaba pasando por una mala situación económica. Mi hermano podría no estar de acuerdo si le dijera que me gustaría empezar con un negocio de joyería, es por eso que solo puedo dibujar en secreto. Leticia, al escucharla, pudo entender por qué la joven dudaba tanto. Sin embargo, en ese momento el viento sopló fuerte y uno de los diseños salió volando. Cuando se giraron, vieron a Enoch inclinándose para recogerlo y observarlo. Ellie se sobresaltó y trató de recuperar la hoja de papel, pero Leticia a su lado la alentó para que le dijera cuáles eran sus verdaderos deseos. Y tras unas cuantas respiraciones, finalmente Ellie le confesó a su hermano su deseo de convertirse en una diseñadora de joyas. Sé que tal vez no te guste, sé que podría parecer irresponsable, pero te aseguro que no causaré problemas a la familia y no me voy a endeudar como nuestro padre. La joven continuó hablando atropelladamente por los nervios, pero enmudeció cuando su hermano la llamó y colocó una mano sobre su cabeza. Nunca he pensado que seas irresponsable, Ellie. Así que si tu deseo es
diseñar joyas, haz lo que tengas que hacer para convertirte en la mejor. Solo no te excedas. Las palabras de Enoch llegaron con naturalidad, pero conmovieron tanto a Ellie que la muchacha solo pudo asentir mientras sentía cómo las lágrimas se acumulaban en el borde de sus ojos. Y después de aquel día, Ellie y Leticia comenzaron a recorrer la plaza en busca de un inversor. Pero por más que preguntaron una y otra vez, lo único que recibieron fueron rechazos, y poco a poco la expresión animada de Ellie comenzó a apagarse. Leticia lo notó de inmediato, así que intentó darle ánimo. «Busquemos un poco más, seguro que encontraremos a alguien», dijo, y justo en ese momento, Ellie se giró para responderle y chocó contra un hombre que caminaba en dirección contraria. El impacto fue tan fuerte que la muchacha perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. Durante el choque, el papel que Ellie llevaba en las manos cayó al suelo y se mezcló con varios documentos que el hombre también llevaba. El desconocido, visiblemente avergonzado, se agachó de inmediato para ayudarla, al mismo tiempo que se disculpaba. Ambos recogieron apresuradamente los papeles esparcidos y después de disculparse varias veces más, el hombre se marchó con prisa. Todo pasó como un breve incidente. Ninguno sospecharía que sus vidas estaban por cambiar, ya que horas después, aquel hombre que había chocado con ellas estaba frente a su superior, pues resultó ser el asistente de un empresario. En esos momentos, el subordinado explicaba con nerviosismo cómo había perdido los contratos que llevaba con él, pero no pudo terminar de hablar, ya que su jefe estaba revisando distraídamente los documentos, hasta detenerse de pronto. Sus ojos se fijaron en uno de los dibujos, y cuando volvió a hablar, solo fue para darle una nueva orden. Tenía que encontrar, sí o sí, a la persona que había hecho esos diseños. Por más que lo pensaba, a Leticia seguía pareciéndole extraño. El pasillo estaba en silencio, iluminado apenas por la tenue luz de la luna. Frente a ella estaba Enoch erguido con firmeza, mirándola con aquellos ojos brumosos que parecían mirarla solo a ella. Incluso si alguien te lastima, espero que no lo tomes como algo normal ni te contengas. Leticia no había podido dejar de pensar en esas palabras, pero ¿qué expresión tenía ella en ese momento? Leticia frunció el ceño al intentar recordarlo, al mismo tiempo que un cosquilleo le recorría la punta de los dedos. Justo entonces vio a Ian a lo lejos. Sin embargo, al notar la expresión del joven, comprendió que algo no estaba bien. Tras dudar un instante, Leticia se acercó y caminó por el pasillo hasta llegar al pequeño estudio donde Ian solía guardar sus libros sobre derecho imperial, administración del reino y los exámenes para convertirse en funcionario imperial. «Oh, ¿te estás preparando para convertirte en funcionario imperial?» Leticia ya había visto a su hermano Emil estudiar esos mismos libros cuando se preparaba para seguir ese camino. Ian, por su lado, tomó el volumen que ella señalaba, lo hojeó brevemente y luego lo devolvió a su lugar. Sí, pero no es gran cosa. Respondió con un tono algo evasivo. Solo pensé que era algo que debía hacer, porque esto es lo único en lo que soy bueno. Ian era muy inteligente, incluso más que la mayoría, pero era claro que eso no lo hacía feliz, sobre todo porque todavía no había encontrado algo que realmente quisiera hacer. Su hermano mayor Enoch se había convertido en caballero imperial para restaurar el prestigio de la familia. Su hermana gemela, Ellie, también parecía haber encontrado su propio camino, y mientras acomodaba lentamente los libros, Ian murmuró casi sin darse cuenta: Los envidio. A diferencia de sus hermanos, ellos habían descubierto lo que querían, y eso lo hacía sentirse impaciente y un poco perdido. Al escucharlo, Leticia sintió una punzada de empatía porque de alguna manera entendía ese sentimiento a la perfección. Entonces, con un tono cauteloso, preguntó: ¿y si en lugar de buscar algo que sabes hacer, buscas algo que te guste? Ian levantó la mirada sorprendido y Leticia dudó un momento antes de añadir: yo tampoco he encontrado todavía algo que realmente quiera hacer. Quizás podríamos buscarlo juntos. Ian guardó silencio. No se consideraba especialmente bueno en nada, salvo en estudiar. Incluso había llegado a pensar que de alguna forma decepcionaba a su familia. Tal vez por eso las palabras de Leticia lo reconfortaron más de lo que esperaba. Y después de un momento, una leve sonrisa apareció en su rostro. Ahora entiendo por qué a Ellie le gusta tanto estar con usted, señorita Leroy. Ian no añadió nada más, simplemente se dio la vuelta y le indicó el camino hacia la cocina, donde seguramente Ellie ya los esperaba para la hora del té. Finalmente llegó el día de la ceremonia de investidura de caballería. Leticia se dirigió a buscar a Enoch por petición de Ellie mientras ella buscaba a su gemelo. Cuando llegó a la habitación de Enoch, se dio con la sorpresa de que él acababa de terminar de ponerse el uniforme. Su cabello oscuro contrastaba con su piel clara y sus ojos azules oscuros. El uniforme blanco ajustado a su figura resaltaba sus hombros anchos, su cintura firme y sus largas piernas. Le daba un aire digno y elegante que parecía hecho a su medida. De hecho, le quedaba increíblemente
realmente bien. Y cuando levantó la vista, sin darse cuenta, sus ojos se encontraron con los de Enoch, que la miraba con expresión algo confundida y sorprendida. Leticia se aclaró la garganta y desvió la mirada. Enoch entonces levantó la muñeca y trató de abotonarse él mismo las muñequeras, pero al ver cómo batallaba con eso, Leticia dio un paso hacia él y se ofreció a ayudarlo. Enoch extendió la muñeca como si hubiera estado esperando esa ayuda, pero mientras ella abrochaba el botón, su mirada se detuvo de pronto en una pulsera de hilo dorado, y en el momento en que lo reconoció levantó la cabeza con sorpresa. Enoch sonrió levemente y arremangó un poco la manga para mostrarlo mejor. Desde que empecé a usarla, siento que solo me pasan cosas buenas, así que la llevo siempre. Le explicó orgullosamente, mostrando la pulsera que Leticia le había dado durante el examen de ingreso. Ella jamás esperó que la conservara y quizás por eso la sorpresa le oprimió el pecho, y al mismo tiempo le resultó difícil levantar la cabeza. Al notar esto, él se inclinó respetuosamente y agregó: Planeo presumirla. Después de todo, significa que hay alguien que se preocupa por mí, ¿verdad? Al oírlo, Leticia sintió que no solo su rostro se calentaba al instante, sino también un pequeño rincón en su corazón, porque aunque se trataba de un gesto sencillo, le reconfortaba saber que algo tan simple podía ser realmente valioso para él. La ceremonia de investidura de los caballeros imperiales había comenzado. Los nuevos caballeros pronunciaron su juramento solemne, prometiendo dedicar su vida al emperador. Entre todos los presentes, dos figuras destacaban con claridad: Enoch Aquiles y Livion Els. No solo por su presencia, sino porque la impresión y la atmósfera que los rodeaban eran completamente opuestas. Y mientras el juramento continuaba, Leticia aplaudía con una pequeña sonrisa observando a Enoch. Sin embargo, cuando su mirada recorrió la multitud, sintió que alguien la observaba fijamente. Al levantar la vista, sus ojos se encontraron con los de Livion. Su mirada era fría y claramente molesta. Aún así, Leticia decidió ignorarlo. Cuando la ceremonia concluyó, finalmente pudo respirar con algo de tranquilidad, pero entonces sintió una presencia acercarse por detrás, seguida de una voz enojada y llena de reproche. Era Diana. ¿Cómo te atreves a presentarte aquí después de causar tantos problemas? Si tuvieras un poco de vergüenza, no habrías venido a ver al prometido con el que rompiste tu compromiso. Es realmente vergonzoso. Leticia estaba a punto de responder cuando Eli se adelantó. Si hay alguien aquí comportándose de manera grosera y vergonzosa, esa eres tú. El bonito rostro de Diana se torció de inmediato, y antes de que nadie pudiera reaccionar, empujó a Eli con brusquedad. Los papeles de la joven que llevaba en las manos se dispersaron por el suelo. Diana se agachó para recoger algunos y los examinó con desdén antes de soltar una risa burlona y calificar sus diseños como grotescos y completamente infantiles. Leticia, que había estado callada hasta ese momento, no pudo soportar más. A Diana no solo le bastaba con humillarla a ella, también tenía que burlarse de los sueños de los demás. La rabia que ardía dentro de ella curiosamente hizo que su corazón se volviera frío. Vas a terminar tragándote tus propias palabras, Diana. Todos aquellos que hoy se burlan lo verán con sus propios ojos. Esas joyas tendrán mucho éxito en un futuro. La sonrisa de Leticia se volvió más brillante al notar cómo el rostro de Diana se deformaba poco a poco y rechinaba los dientes. Pero entonces, la joven Leroy bufó y soltó: Bien, si ese ridículo brazalete del que hablas llega a tener éxito, entonces me voy a disculpar. Pero si no es así, entonces tú tendrás que disculparte ante todos nosotros, de rodillas. El silencio cayó sobre todos los presentes. Eli murmuró en voz baja a Leticia que no aceptara. Y claro que a Leticia le molestaba la seguridad con la que Diana hablaba de su fracaso, pero lo que más la confundía era por qué su propia hermana deseaba tanto verla humillándose. ¿Qué había significado para ella? ¿Por qué había querido tanto a alguien así? Leticia había querido proteger a su familia, apreciarlos, pero tal vez ya había llegado el momento de aprender a soltar. Si soltaba ese vínculo ahora, todo terminaría. Y después de un largo silencio, Leticia habló: Está bien, pero es justo que tú también te arrodilles y te disculpes. Diana se sobresaltó, pero tuvo que reprimir el impulso cuando Leticia agregó: ¿Qué? ¿No tienes confianza en tu propia apuesta? Diana soltó una risa amarga, claramente irritada por la provocación, y con unas últimas palabras se dio la vuelta y se marchó, llevándose a Emil con ella. Leticia dejó escapar un largo suspiro mientras observaba sus espaldas alejarse. Ahora que todo había terminado, empezó a preocuparse por haber actuado de forma tan imprudente y haber involucrado a Eli. Pero justo cuando iba a mirarla, la muchacha la abrazó y le prometió que haría su mejor esfuerzo para no decepcionarla. En ese momento, Ian
se acercó y le preguntó a Leticia por Emil, el joven que había estado al lado de Diana. Según lo que había escuchado, el tercer hermano de Leticia también se había estado preparando para convertirse en funcionario imperial. Y cuando Leticia asintió con cierta duda, las comisuras de los labios de Ian se elevaron. Creo que acabo de encontrar una motivación que no sentía desde hace mucho tiempo. Ambas jóvenes lo observaron confundidas, pero él siguió meditando extrañamente serio. Y es que todo el mundo seguía criticándolos por la reputación de su familia. Y en la mente del joven la solución era obvia. Solo tenían que subir de nivel hasta que nadie se atreviera a mencionarlo. Fue en ese momento, mientras el joven Aquiles parecía haber decidido silenciosamente encargarse de todos aquellos que los ninguneaban, cuando Enoch regresó. Pero no fue el único. Livion lo había seguido y cuando vio a Leticia no dudó en llamarla. Sus labios estaban tensos como si estuviera conteniendo demasiadas palabras que no sabía cómo decir. Y en el pasado Leticia habría intentado suavizar la situación, pero ahora no sentía ningún impulso de hacerlo. Más bien verlo allí le hizo darse cuenta de algo que había estado ignorando. Livion era otra relación que también necesitaba terminar. Para Leticia, él había sido durante mucho tiempo alguien más cercano que su propia familia. Con él se había sentido cómoda, pensó que podía hablar con libertad. En el pasado, cuando ambos eran débiles, se habían apoyado mutuamente, pero después de que Livion despertara sus poderes, algo simplemente cambió, y poco a poco su camaradería y el respeto se rompió. Aún así, Leticia había mantenido esa relación sin amor, sosteniéndola con amistad y sentido del deber hasta el final. Pero lo único que recibió a cambio fue verlo mencionar la ruptura del compromiso como si todo lo que habían compartido no significara nada. Y peor aún, haber ido a la mansión Aquiles para intentar llevársela, ignorando por completo su voluntad. La verdad era simple. Aquella relación estaba rota desde hacía mucho tiempo. Leticia dio 2 pasos, hasta que la distancia entre ella y Livion se redujo lentamente y quedar lo suficientemente cerca como para tocarlo si extendía la mano. Por un instante sus miradas se cruzaron. Los ojos violetas de Livion se abrieron con sorpresa, pero Leticia simplemente siguió caminando y pasó a su lado. No importó que él la llamara desde atrás, fuerte, casi desesperadamente. También podía sentir su mirada clavada en su espalda, pero Leticia nunca giró la cabeza, al contrario, siguió caminando alejándose cada vez más de él. Y sí, fue así de fácil. Leticia sonrió con cierta amargura mientras levantaba la mirada hacia el cielo despejado. Pensó que después de cortar todas esas relaciones inútiles debería sentirse aliviada. Sin embargo, lo único que sentía era una extraña sensación de vacío. Aún así, no se arrepentía. Más allá, Enoch la miraba con preocupación. Ellie e Ian también la observaban con la misma expresión, y al encontrarse con esas miradas tan directas, el corazón de Leticia se calmó. La razón por la que pudo soportar todo eso hasta ahora era porque ellos, pese a no ser su familia, estaban allí. Y por primera vez en mucho tiempo, Leticia sintió que no estaba sola. Mientras tanto, en la mansión Leroy, Diana y Emil siguieron hablando del incidente ocurrido. Diana dejó claro su desprecio hacia Leticia, a quien consideraba una incapaz por no haber despertado sus habilidades. Por otro lado, Emil se sintió curioso por los gemelos Aquiles, específicamente en Ian Aquiles, que le había lanzado una mirada fría e indiferente, como si lo estuviera evaluando y descartando al mismo tiempo. Y pensándolo bien, era molesto, pero cuando supo que pertenecía a la desgraciada familia Aquiles, Emil simplemente chasqueó la lengua. Justo entonces Irene apareció con un rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas, para luego comenzar a explicar lo ocurrido en la Academia de Magia. Su formulario de inscripción había desaparecido y al considerarlo responsabilidad suya, la institución la descalificó. La noticia la dejó devastada, pues temía la reacción de su padre. Irene siempre había sido el orgullo del marqués Leroy y fracasar en el examen de magos imperiales sería algo difícil de justificar. Diana intentó tranquilizarla al principio, pero pronto perdió la paciencia y terminó recriminándole su descuido. Las palabras frías de su hermana solo aumentaron la angustia de Irene, que terminó perdiendo el control y huyendo a su habitación entre gritos, mocos y lágrimas. Y mientras Diana criticaba su actitud, el mayordomo entregó una carta a Emil. Provenía del profesor Russell, a quien él había pedido una recomendación para reforzar su candidatura como funcionario imperial. Y convencido de que su talento bastaría para obtenerla, Emil abrió el sobre con seguridad, pero la respuesta fue un rotundo rechazo. El profesor había escrito que con sus capacidades, Emil debería ser capaz de aprobar sin depender de una recomendación, y aquella negativa lo irritó profundamente, por lo que terminó arrugando la carta entre los dedos, apretando los dientes, incapaz de aceptar que incluso un pequeño atajo le hubiera sido negado a él.
Y días después, Ellie había recuperado sus bocetos y gracias al hombre con el que había chocado, había conocido también a un inversionista con quien decidió iniciar un negocio con joyas hechas por ella misma. Y aquel día, por fin habían recibido varias muestras de las llamadas pulseras de los deseos. Los diseños eran delicados, además permitía ajustar el tamaño gracias a los hilos de oro trenzados. Ellie entonces le entregó un modelo que había diseñado solo para Leticia, y cuando ella dudó preguntándose si realmente estaba bien aceptarla, Ellie asintió con firmeza. Animada por su reacción, ambas muchachas tomaron varias pulseras y se dirigieron a la plaza para prepararse, pero cuando llegaron allí la realidad fue distinta. Pese a mostrar las pulseras a varias personas, nadie parecía demasiado interesado. De hecho, ni siquiera les daban una ojeada. Ellie bajó la cabeza, temía que si las cosas seguían así, Leticia terminaría arrodillándose ante Diana para disculparse. Leticia entonces comprendió de inmediato lo que estaba pensando. Los negocios siempre toman tiempo y nada funciona de inmediato. Fue entonces cuando ocurrió. Leticia había visto un rostro familiar entre la gente que caminaba por la plaza, así que se apresuró a alcanzarlo. Era el conde Ashel quien al verla la reconoció de inmediato. En el pasado, cuando las cosas eran muy difíciles, el conde y la condesa Ashel habían sido de las pocas personas que mostraron verdadera bondad hacia ella. Cuando su madre enfermó y necesitaron medicinas, ellos habían ayudado más de una vez. Incluso a veces le enviaban comida o pequeños bocadillos para sus hermanos menores. Para Leticia, eran benefactores a quienes jamás podría olvidar. Pero cuando Leticia preguntó por la condesa, el hombre suspiró con pesar. La salud de su esposa era delicada. Leticia bajó la mirada con tristeza porque recordaba bien que la condesa llevaba mucho tiempo enferma. Sin embargo, después de intercambiar unas cuantas palabras más y despedirse, Leticia lo detuvo y le tendió una pulsera hecha con pequeños diamantes rosas y le aseguró que se trataba de una pulsera de los deseos. También agregó que rezaría para que su esposa se recuperara pronto. El conde se conmovió al escuchar exactamente las palabras que necesitaba oír. Como siempre, Leticia seguía siendo una muchacha bondadosa, y exactamente unas 2 semanas después, la noticia de la repentina mejoría de la condesa se extendió por todo el lugar, junto con la existencia de unas pulseras milagrosas. Desde entonces, estas pulseras de los deseos se habían vuelto tan populares que la gente había comenzado a comprar al por mayor. El éxito de este negocio fue tal que el conde Ashel decidió visitar al marqués Leroy, quien estuvo gratamente sorprendido y más al saber que el conde tenía intención de invertir en sus minas. La conversación entre ambos no se prolongó demasiado y aproximadamente 1 hora después, ambos se despidieron con un apretón de manos. El marqués Leroy pensó que la suerte nuevamente le sonreía, pues últimamente los negocios de las minas no le habían ido tan bien, y mientras tanto el conde Ashel ya sabía que el negocio minero del marqués Leroy atravesaba dificultades por falta de capital, pero su decisión de invertir no tenía nada que ver con ese negocio. Todo se debía a Leticia. Sin embargo, el conde Ashel ignoraba algo importante. Él hasta ahora no había escuchado las noticias que circulaban por la sociedad, ni que Leticia había sido expulsada de la familia Leroy. A diferencia de las demás damas que aplaudían y reían animadamente, Diana mantenía una expresión tensa como si no pudiera aceptar lo que estaba pasando, pero pese a su mal humor, las jóvenes seguían charlando animadamente sobre aquellas pulseras que hasta hacía poco ella misma había considerado grotescas y sin valor. Pero entonces de pronto un recuerdo olvidado regresó a su mente. Si ese ridículo brazalete del que hablas llega a tener éxito, entonces me disculparé. Eran las palabras que ella misma había soltado con mucha confianza, pero esa apuesta había sido redoblada con la humillación de pedir perdón de rodillas. Diana golpeó con fuerza la taza de té contra la mesa. El sonido resonó con claridad en el salón. Las damas, sorprendidas por el repentino ambiente helado, intercambiaron miradas incómodas mientras observaban el bonito rostro de Diana arrugado como si hubiera chupado un limón. Pero no fue la única que tenía una mala expresión. Oh, no. Pues en esos mismos momentos, Irene fue resondrada por su padre cuando éste finalmente se enteró que había perdido el formulario de ingreso a la academia. Su padre jamás la había resondrado antes, por lo que fue inevitable que la menor de los Leroy saliera llorando de la oficina del marqués. Emil, que había estado observando en silencio desde un lado, dejó escapar un breve suspiro antes de intentar animarla, pero su hermana estaba ensimismada, murmurando como si hablara consigo misma. Resultaba bastante inquietante. Emil entonces la sujetó con firmeza del hombro y habló con una voz deliberadamente tranquila. Solo hazlo mejor la próxima vez, siempre
Siempre lo has hecho bien, y esta vez también podrás lograrlo si te concentras. Pero Irene, que hasta entonces había permanecido inmóvil, levantó la cabeza de repente y apartó la mano de Emil con brusquedad. ¿Sabes lo duro que he trabajado para hacerlo bien siempre? ¿Sabes que me esforcé tanto hasta el punto de vomitar sangre solo para que padre no me odiara? Irene. No, tú no puedes saberlo porque siempre has sido el orgullo de padre, así que ¿cómo podrías entender cómo me siento? Tras lanzar esas palabras, Irene se dio la vuelta como si no quisiera escuchar nada más y salió corriendo hacia su habitación. Una vez sola, la niña se permitió llorar desconsoladamente. Siempre había sido una hija querida, una hija de la que su padre decía sentirse orgulloso. Pero en el instante en que el secreto que había ocultado salió a la luz, Irene Leroy se convirtió en una vergüenza para el marqués. No, tengo que recuperarlo. Musitó sacando un libro de magia y comenzó a pasar las páginas con desesperación, pero entonces, desde algún rincón de su memoria, la voz de su hermana mayor resonó. Irene, está bien. No vale la pena sacrificarse por la reputación de otra persona. La mano de Irene se detuvo un instante sobre la página, sin embargo, enseguida volvió a hojear el libro con una expresión ausente, como si nunca hubiera escuchado esas palabras. Esta vez no podía cometer ningún error, tenía que ser perfecta. Siempre debía ser una hija de la que su padre pudiera sentirse orgulloso, siempre debía seguir siendo una hija amada. Y mientras los Leroy lentamente y sin saberlo iban desmoronándose, Leticia y los Aquiles, con cada día que pasaba, se iban volviendo cada vez más cercanos. Y hablando de cercanía, Livion no podía entender cómo dos personas que habían sido tan cercanas ahora estaban tan distantes. Ella, que siempre lo había recibido con una mirada cálida y amable, lo observó entonces con unos ojos completamente desconocidos, para luego darle la espalda como si él ya no fuera necesario, y finalmente Livion comprendió algo. Su relación había cambiado, o mejor dicho, se había desmoronado. Pero lejos de hacer una introspección, lejos de hacer un análisis de por qué las cosas entre ellos habían cambiado tanto, a Livion le pareció mucho más fácil culpar a Enoch Aquiles, porque según él, Leticia había comenzado a cambiar desde el momento en que conoció a ese mal nacido. Aún así, no estaba demasiado preocupado. Aún puedo recuperarla. Él juraba. Siempre había logrado resolver sus problemas conversando y pensó que esta vez no sería diferente. Leticia siempre había terminado cediendo y seguramente esta vez también lo haría. Sin embargo, la extraña incomodidad no desapareció por más que se repitió eso una y otra vez. Era una de las boutiques más populares entre las damas nobles. Leticia miró a Ellie con sorpresa, pero ella simplemente sonrió como si fuera lo más natural del mundo mientras observaban los vestidos, pues pronto habría un festival de caza, así que ambas necesitaban encontrar un vestido para la ocasión. Pero justo cuando Leticia estaba a punto de decir que era mejor si buscaban lo que necesitaban en otro lugar, se encontraron con alguien que acababa de entrar. Era Diana, y es que esa boutique era una de las que solía visitar con frecuencia. Vaya, parece que vinieron solo a mirar escaparates. Apuesto que las miserias que ganaron por vender sus baratijas no les alcanzó ni para un sombrero, dijo Diana con una sonrisa condescendiente, pero Ellie se cruzó de brazos y dio un paso al frente. ¿La bruja quiere hacer otra apuesta? ¿No deberías estar arrodillándote y lamiendo el piso ahora mismo? Diana frunció el ceño con irritación, pero de pronto adoptó una expresión auténtica de confusión. ¿Cuándo dije algo así? Yo no recuerdo nada de eso. Y aunque Ellie la miró como si acabara de escuchar la cosa más absurda del mundo, fue Leticia quien intervino esta vez. Está bien, de todos modos, ¿quién quería escuchar algo así de ti? No necesito tus disculpas, Diana, y ya sabía que jamás lo haría. Siempre has sido una mocosa engreída. Y sí, desde que eran niñas, Diana siempre había sido extremadamente orgullosa. Era el tipo de persona que señalaba los errores de los demás antes de admitir los suyos propios. Por eso Leticia sabía mejor que nadie que aquella apuesta no le traería una disculpa. Aún así, la desafió porque quería demostrar algo. A partir de ahora no llames inútil a algo porque solo a tus ojos parezca insignificante, dijo Leticia. Y es que quería demostrar que el sueño que Ellie consideraba valioso también podía tener valor para otros. Y aunque Diana jamás lo admitiera, muchas personas ya lo habían reconocido. Aún así no podía quedarse callada viendo cómo ignoraba aquella apuesta como si nada hubiera pasado. Al menos quería devolverle el insulto. Y para que lo sepas, tus habilidades son tan inútiles que no eres muy diferente a mí.
mí, que no poseo ninguna habilidad, agregó Leticia mientras que Diana parecía que comenzaba a espumar por la boca. ¿Qué? ¿No lo sabías? Leticia miró a su alrededor antes de acercarse a ella y susurrar con un tono suave. Las criadas se quejan de que es muy difícil limpiar cuando haces llover flores, así que intenta hacerlo con moderación. La mirada de Leticia se elevó hacia el cielo antes de volver a Diana. Pétalos de color rojo oscuro caían a montones lentamente. Diana podía provocar lluvia de flores a voluntad, pero cuando sus emociones se alteraban demasiado, sus poderes se activaban solos. Las damas de la boutique comenzaron a murmurar entre ellas. Diana apretó los dientes con una expresión venenosa. Era la primera vez que su habilidad se manifestaba delante de personas que no fueran su familia, y eso la hizo sentirse terriblemente expuestas. Pero lo que más aplastó su orgullo fue la mirada indiferente de Leticia, como si le tuviera lástima. Y después de atraer la atención de toda la boutique, Diana no tuvo más opción que marcharse con el rostro lleno de furia. Ambas observaron la puerta por la que Diana se había marchado, antes de volverse a concentrar en los vestidos como si todo aquello no hubiera sido más que una pequeña interrupción. El día de la cacería finalmente llegó y tan pronto como llegaron, tanto Leticia como Ellie notaron que la popularidad del brazalete todavía no disminuía. Las jóvenes unían las manos con entusiasmo mientras suplicaban que les avisara si producían más. Leticia y Ellie observaron la escena con orgullo y justo en ese momento, Leticia escuchó como alguien la llamaba. Al girarse se dio cuenta de que era el conde Ashel. Tras conversar unos momentos, Leticia preguntó con cautela por su esposa, quien según el conde había mejorado notablemente y ahora incluso podía salir a dar pequeños paseos. Entonces el conde comentó casualmente que hacía poco había ido a ver a su padre, pero le sorprendió no verla en la mansión Leroy. Leticia sonrió con cierta incomodidad. Parecía que el conde aún no había escuchado los rumores que circulaban por todas partes, así que tras vacilar le reveló la verdad, que ella había sido expulsada del Leroy y ahora se mantenía alejada de ellos. El rostro del conde Ashel palideció de inmediato, la incredulidad dejándolo momentáneamente sin palabras, porque la Leticia que él conocía no era alguien capaz de cometer algo tan grave. Incluso si hubiera existido un motivo, recordaba perfectamente todos los sacrificios que esa chica había hecho por la familia Leroy, sobre todo en los momentos más difíciles. Expulsarla resultaba absurdo, y tras unos segundos el conde le preguntó dónde estaba viviendo ahora, y cuando escuchó que se estaba quedando en el ducado Aquiles, el conde se alivió un poco. Justo entonces Leticia levantó la mirada y vio a Enoch a cierta distancia, así que se disculpó apresuradamente con el hombre antes de salir corriendo. Por su parte, Enoch, que miraba al frente con expresión indiferente, se giró lentamente cuando escuchó que alguien lo llamaba, pero una leve sonrisa apareció en su rostro al darse cuenta de que se trataba de Leticia, quien un poco avergonzada sacó un broche azul y se lo extendió. «Espero que tengas un buen viaje». Enoch lo observó en silencio, por lo que ella añadió rápidamente que no tenía que sentirse presionado, ya que su regalo no tenía ninguna otra intención. Al escucharla, Enoch se inclinó un poco y murmuró: Es una pena. Me hubiera gustado que si los tuvieras. Oh, el seductor sutil. Al alzar la mirada, Leticia encontró sus ojos azules oscuros fijos en ella, acompañados de una sonrisa suave, pero luego él señaló su cabello. La cinta que llevas está un poco suelta. ¿Me permites arreglarla por ti? Antes de que pudiera negarse, Enoch ya se había colocado detrás de ella y con delicadeza acomodó su cabello. Al sentir su toque, Leticia percibió que sus mejillas ardían y su corazón latía desbocado. Y poco después, Enoch volvió a colocarse frente a ella, pero aún llevaba un mechón de sus cabellos en sus manos cuando dijo: Está listo. Luego besó su cabello antes de agregar: Y lo digo con buenas intenciones. Y después de eso, él se inclinó y regresó al coto de casa, dejando atrás a Letty, que lo seguía con la mirada como si estuviera completamente hipnotizada. Sin importar lo que dijera la gente, el mayor interés del festival de caza de 3 días se reducía a una sola pregunta: ¿quién sería el ganador? Mientras conversaban, varias damas dirigían la mirada hacia Livium. Sin embargo, otro grupo observaba al duque Aquiles, quien últimamente había ganado bastante renombre tras su reciente ascenso entre los caballeros imperiales. Además, corría el rumor de que sus negocios prosperaban más de lo esperado, y poco a poco aquellos éxitos estaban desplazando las antiguas habladurías sobre su
su supuesta maldición y la mala suerte que siempre había perseguido a su familia. Al escucharlas, Diana chasqueó la lengua con desdén. Para ella todo aquello no era más que coincidencias absurdas a las que las personas les daban un significado exagerado. Entonces, desde la distancia, vio a Leticia regresar, pero alguien más la seguía de cerca. En ese momento, Diana se levantó de su asiento casi de golpe, porque la persona que caminaba hacia Leticia con una expresión sombría no era otro que Livion Els. Leticia dejó escapar un suspiro ligero y casi sin darse cuenta dio un paso atrás cuando Livion empujó algo hacia adelante. Lo que le ofrecía era una rosa blanca, y para cualquiera la escena podría parecer romántica, pero para ella fue profundamente incómoda. ¿Por qué sigues haciendo esto? Como sabes, ya rompimos nuestro compromiso. Ella sabía que esa rosa tampoco significaba nada para él. En el mejor de los casos, solo sería lástima, y ya no quería volver a recibir algo nacido de la compasión. Entonces todo lo que teníamos era solo eso. ¿Por eso tienes tiempo para coquetear con otros hombres o es que ya lo sabías? ¿De qué estás hablando?, preguntó ella sin entender a lo que se refería. Él, por otro lado, como sabía que se comprometería con Diana, pensó que Leticia había renunciado a su compromiso sin luchar. Incluso creyó que ahora estaba intentando provocarlo, ponerlo celoso. ¿Sabías de mi compromiso con Diana? Pero la reacción que esperaba nunca llegó. Leticia lo miró con los ojos muy abiertos. Estaba realmente sorprendida, pero luego, como si la noticia fuera algo trivial, levantó suavemente las comisuras de los labios y comenzó a reír a carcajadas. Fue una risa tan resonante que hasta retumbó en los oídos de Livion. Ella no parecía herida ni enfadada. Parecía más bien tranquila, como si hubiera escuchado un chiste. Livion intentó decir algo, pero ella habló primero. Bueno, no puedo decir que te felicito, pero la verdad es que ustedes dos hacen buena pareja. Sus ojos azules, claro, eran honestos. El corazón de Livion empezó a latir con más fuerza. ¿Y sabes qué? Tal vez deberías darle esa rosa a tu prometida. Leticia. Creo que ya no tenemos nada más que decir. Entonces ella se dio la vuelta. Esa decisión tan firme le resultó tan extraña a Livion que de repente tuvo la sensación de que si la dejaba ir ahora, todo terminaría. No te vayas. Si seguimos así, realmente todo acabará. Pero Leticia siguió alejándose. Livion quiso desesperadamente sujetarla por los hombros y exigir una respuesta. Preguntarle por qué cambiaste. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar? Pero antes de que pudiera hacerlo, Leticia se giró y sonrió. Esto terminó hace mucho tiempo, joven marqués. Livion se quedó inmóvil sintiendo que algo dentro de su pecho volvía a romperse. Pero Leticia no miró atrás, solo siguió alejándose.